Pues ya estamos de regreso a Contragolpe y creo que Conchita tiene otra lectura interesante que dar. Sí, vamos a continuar con Javier Castro Mantecón en esta publicación titulada Folclor de Oaxaca, y él escribe sobre los elementos mitológicos en los vestidos femeninos indígenas. Dice: al igual que los pueblos mexicanos, los mixtecos y zapotecos que vivieron en la antigüedad, el mito era la realidad absoluta de formación de su vida, de su fe y de sus ideas. Y así con el mito exponían lo que su conciencia y subconsciente descubrían, señalando el sentir de sus vivencias terrestres, al igual que las metafísicas. Para esos hombres estaba considerado el mito como la fuerza absoluta que sobresalía antes que la razón. El mito y el lenguaje están íntimamente ligados. El mito inspira y desarrolla el lenguaje, y lo define y precisa, pero no solamente por medio del lenguaje expresaban sus ideas míticas, sino que también las aplican hacia el campo de la expresión jeroglífica, con cuyos símbolos representaban conceptos míticos. Bueno, y creo que siguiendo a don Everardo Ramírez Borges en Crónicas de Oaxaca, dice un breve párrafo sobre la pilita del recreo. Casi al final de la tercera calle de Colón existió una pequeña fuente de cantera, la pilita del recreo. Este nombre lo llevó porque estaba adosada a la casa marcada con el número 316 de dicha calle, donde por varias décadas y hasta principios del siglo XX funcionó el famoso Teatro del Recreo, improvisado coliseo con techumbre de petates, y en cuyo escenario tenía sus glorias don Perfecto Noriega, apasionado por las cosas de la farándula, y cuyos triunfos mejores se fundaban en las pastorelas de la temporada navideña. Los restos de la célebre pilita, dice aquí don Everardo, casi han desaparecido, y lamentablemente nos podemos decir ahora que ya desaparecieron. Prometeo. Sí, quedan muchos correctos, desgraciadamente. Sí. Pilas, y lo peor es que muy pocas funcionan. Sí. Con agua, quiero decir, sí, porque claro, tienen basura. Pero y muchas están rotas, ¿eh? Sí. Sí, ¿y qué se podría hacer? Porque evidentemente la autoridad municipal va y viene, y de pronto a una le interesa más que a otra. Hubo hace como 3 trienios que incluso publicaron un calendario muy bonito con fotografías de estas pilitas y algunos poemas. Ahí quedó, tal vez como para que la gente las cuidara. Luego, ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están los vecinos de las pilitas que no las cuidan? Inclusive Agustín Márquez Uribe, siendo presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, mandó arreglar e iluminar una gran cantidad de pilas del centro histórico, pero terminó su sexenio y posteriormente fueron deteriorándose poco a poco hasta que prácticamente quedaron ya sin iluminación, y casi todas, si no todas, sin agua. Y semidestruidas. Sí, y semidestruidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantenerlas? Porque son elementos bellos de la ciudad, y además un dato histórico de la ciudad. O sea, nos cuentan algo esas pilitas, y no solamente son entrañables porque nos gusten, sino hay un sentido en conservarlas, pienso yo. Sí, bueno, esto es complejo. Sí, es complejo, ¿verdad? Un programa. Francisco Toledo publicó en su revista El Alcaraván una investigación muy minuciosa de pila por pila a mediados de los 90, o por ahí a principios de los 90. Muy interesante, que podría servir, como otras fuentes, de base para hacer un plan urbano de recuperar estos y otros elementos, como banquetas, árboles, rejas, fierros particulares y públicos, etcétera. Hay trabajo que hacer. Bueno, voy a entrar al terreno de la poesía. Una mujer llamada Tessie Fletcher, que en realidad era el seudónimo de María Teresa Martínez Robles, nieta del gran poeta oaxaqueño Félix Martínez Dons e hija de otro no menos ilustre, Alfonso Martínez Verges, escribió un poema que me parece que lo van a reconocer: No quiero que cuando muera. Es largo, pero solo voy a... Es muy bonito. 2 fragmentitos. No quiero que cuando muera llores sobre mi tumba y digas qué buena era. No quiero que lleves flores ni musites oraciones
y cuando pienses en mí te remuerda la conciencia por sentir que no me diste el mismo amor que te di. Quisiera que recordaras el cariño que te doy, pero estar en tu memoria para siempre como soy, como lirio o como abrojo, o como un jazmín en flor, pero siempre como soy. Qué bonito. Qué bello, de verdad. Bueno, en este mismo libro de Antología del Cuento Oaxaqueño, vamos con Víctor de la Cruz, y es un cuento corto que se llama El que fue a aprender a mentir. Había uno antes, cuentan, que quería aprender a mentir. Se lo dijo a su padre. Su padre le contestó: voy a mandarte con el maestro de los mentirosos de nuestro pueblo para que veas si puedes aprender. Cuando llegó a donde estaba el maestro, éste le dijo: veremos si tienes vocación. Vamos a empezar ahora mismo. ¿Ves esas hormigas que están peleando sobre aquel cerro? No, dijo el aprendiz, no las puedo ver porque estoy mal de la vista, pero sí oigo el ruido que hacen cuando chocan. Entonces el maestro le dijo: ¿y cómo quieres que te enseñe? Ve a ver a quién engañas. Tú ya sabes, lo único que pretendes es venir a engañarme. Bien. Bueno, creo que también, siguiendo con la poesía, ya que ya nos contaminó aquí. ya tiró el primero. Bueno, Jorge Octavio Acevedo, un estupendo abogado, por cierto, padre de María Luisa Acevedo Conde, claro, sí. Una estupenda amiga también, y era un buen poeta, inclusive uno de sus versos cantares, un pequeño fragmento. Cantarina la fuente allá junto al palmar, cantarinas las aguas de la limpia corriente que se van a la mar. Eres ritmo y aroma, eres suave cantar, el efluvio lozano que despide la poma y el rumor de la mar. Andar de minueto, andar, pisa este mosto hirviente de mi lagar, viña de agosto. ¿Cuál hiere más, fijo azul fino o despedida? No sabes castañar qué corazón y trébol no hacen par. Ha llegado la sombra al galope, ha caído la noche sobre mi verso blanco. Viejo cantar marino de la esperanza abierta, yo te lo ofrendo, amada. Aquel velero blanco era mi vida incierta que ha llegado a la nada. Qué belleza. Bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Muy bien. Pues, La mayoría de estos libros están ya descuadernándose. Es que muchos fueron hechos todavía con materiales muy pobres, Sí. a pesar de que era encuadernación moderna en su época. Sí, ¿verdad que él escribió también sobre las calendas en Oaxaca? Sí, claro. ¿Verdad? Tiene un folleto precioso Ajá. en donde ojalá que algún día podamos tener un programa solamente sobre las calendas, porque se ha deformado el concepto y la práctica. El concepto porque, claro, de una u otra manera ha evolucionado, pero la práctica es que de ser un ritual religioso se ha convertido en una mercadotecnia de bodas vendidas en el Distrito Federal. Y ya tuvimos un foro en A Contragolpe de esos jueves de conferencias donde se habló del tema de las calendas. Y sí, donde vimos la necesidad de seguirlo hablando y seguir platicando sobre el sentido que tenían y sobre si se les va a dar un nuevo sentido. Y cualquier sentido de encuentro social es válido, como este que decíamos hace un rato de la celebración del Tecnológico, que para sus 50 años salió de Calenda. Lo que tal vez no sea tan válido es comercializarlas excesivamente. Es cuestión también de interpretar el título, es decir, Sí. ¿por qué no decirle de otra manera siendo tan rico el castellano, el español? Pues hay convites, hay desfiles, hay calendas y hay muchas otras manifestaciones más de grupo que por las calles de esta preciosa antequera de Oaxaca pues normalmente se han presentado a lo largo del tiempo. Pues es cuestión simplemente de enriquecer nuestro vocabulario y darle el sentido correcto a las cosas. Claro. Tenemos una lectura más. Bueno, hay un libro interesante de Manuel Esparza que se llama Con las naguas alzadas. Ah, qué interesante. No sé si ya lo leyeron ustedes. No. Es una invitación a leer la historia del sufrimiento oculto, dice esta cintilla, de hombres y mujeres de Oaxaca que optaron no solo por la independencia de España, sino también contra la represión sexual,
Y es que del tema sexual pues prácticamente no se escribió nada durante la colonia, porque capaz que te quemaban vivo. Había muchos prejuicios machistas, soberbia, codicia de los obispos, abuso de autoridades civiles, intolerancias, y solo voy a leer la introducción. Sin contar con la Santa Inquisición. Sí, desde luego, que claro, vigilaba los pensamientos. Sí. Casi, bueno, como una red social. Suponía los pensamientos. Esto está escrito en 1782. Llevo escribiendo en este maldito cuadernillo desde mayo. Esto fue escrito en noviembre. Todavía no sé si es lo que quiere mi confesor, pero no me imagino dentro de esta posilga de cárcel haciendo lo mismo durante años. Hay cosas que ni quiero pensar cómo las voy a escribir. Cuando no se me ocurre más, releo lo que llevo y siempre hallo cosas que ya no me acordaba. Otras hasta me gusta cómo las escribí. Lo que más vuelvo a leer es la tarde cuando entré al convento. Siempre vuelvo al principio. Todo parecía entonces tan diferente. Es una mujer a quien sus padres metieron al convento. Qué manera tan hermosa de cerrar esta jornada de lecturas y esta conmemoración del Día Mundial del Libro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en A Contragolpe. Gracias, arquitecto Prometeo, como siempre es un gusto enorme que nos acompañe, que esté con nosotros, y pues no nos queda más que despedirnos y recordarles que la semana empieza en domingo, y el domingo nosotros vamos a Contragolpe. Y pedirles que el próximo domingo en punto a las 10 horas estén con nosotros nuevamente en estas frecuencias para que hagamos llegar a sus hogares otro mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.